In progress. Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Quiero recordarles que la palabra nos alimenta, nos edifica, nos fortalece y lo mejor que podemos hacer es comprender y entender la palabra de Dios. En el día de ayer estaba dando una clase en el instituto. Estuve hablando sobre las costumbres bíblicas y las costumbres de los tiempos bíblicos, las costumbres judías en los tiempos bíblicos. Pero salió a colación una pregunta de la cual quiero compartirles en este día a todos ustedes. Y la pregunta es bien sencilla, pero ¿por qué si los discípulos y el Señor no abolieron la esclavitud? Porque hay textos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan de que nos sometamos a nuestros amos. Ya la esclavitud prácticamente ha sido abolida, aunque hay diferentes tipos de esclavitud todavía, y todavía hay tráfico de humanos. Pero en los tiempos bíblicos Jesús no abolió la esclavitud y los discípulos tampoco fueron en contra de la esclavitud. La esclavitud es una parte de la cultura humana, no es parte de la cultura del reino. Pero Jesucristo vino a liberar a la humanidad del pecado y de la muerte. En ese momento, cuando Jesús aparece, el imperio romano era el que dirigía, el que gobernaba prácticamente la mayor parte de la tierra o de los pueblos de aquella época. Era el imperio predominante y era el imperio más grande y más poderoso. Jesús, por supuesto, Roma funcionaba con la esclavitud y Jesús no fue en contra de la esclavitud. Al contrario, le dijo una de las palabras que él dio fue que si te toca caminar una milla, ve dos. ¿Y esto qué significa? Que en el tiempo en el que estaba Jesús, cuando una persona, un romano iba caminando y llevaba alguna carga, y si veía a una persona judía o gentil, no romano, le podía dar la carga y obligadamente tenía, vamos a decir, voluntariamente obligatorio, debería caminar y llevar esa carga por una milla. El Señor dice, en vez de decirle no acepten ese trabajo a la fuerza, más bien el Señor les dice, si te toca ir una milla, ve dos. Les estaba diciendo, hagan más de lo que el imperio romano está pidiendo. Entonces nos muestra una vez más lo que es obediencia, sometimiento y humildad. Entonces, ¿por qué el Señor no destruyó, no habló tenía miedo? No creo firmemente que no era una situación de miedo, era una situación de prioridades. El Señor lo que le interesaba primeramente era liberar a la humanidad de la esclavitud espiritual y de la muerte espiritual. La esclavitud espiritual es peor que la esclavitud física. Una persona atada físicamente puede estar libre espiritualmente, pero una persona atada espiritualmente nunca va a ser libre en ninguna manera. Tengo algunos ejemplos de esto, por ejemplo, discúlpeme la redundancia, pero yendo a la cárcel, yo compartía la palabra con gente que estaba presa y ellos estaban privados de la libertad. Sin embargo, muchos de ellos los he visto más libres que muchas personas de las que conozco que están fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque a pesar de que están privados de la libertad física, han sido libres del pecado y de la muerte. Y hoy alaban, adoran y sirven al Señor con libertad. Entonces, es más importante la libertad espiritual que la libertad física. Ahora, entendiendo que dentro de la cultura del reino, la esclavitud no es parte de esa cultura. Jesucristo vino a liberarnos de todas las áreas. Pero lo más importante para el Señor era liberar a los cautivos por el diablo.
Eso es lo que vino a hacer Cristo, a sanar, a recuperar, dice que él vino a salvar lo que se había perdido. Su objetivo principal, el del Señor, era liberarnos de la esclavitud espiritual. Y ese propósito se cumplió llevando la palabra y yendo a la cruz, ocupando el lugar por nosotros, para que al morir y vencer la muerte, entonces ganó esa libertad. Ahora, toda persona que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y le entrega su vida al Señor, entonces viene esa libertad espiritual. Una vez que eres libre espiritualmente, vas a ir paulatinamente a alcanzar la libertad en todas las demás áreas, es lo que Dios quiere. El enemigo ha venido para, Juan 10:10 dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero que Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. De esto se trata. El Señor no tuvo temor, el Señor tuvo clara las prioridades. La prioridad es la salvación de tu alma. ¿De qué de qué nos sirve ganar el mundo entero si se pierde nuestra alma? ¿Cuánto vamos a vivir? Las personas que más años pueden vivir son 100 y 100 y algo de años, pero promedio de vida aquí en Estados Unidos son como 70 y pico de años. ¿Qué son 80, 90, 100 años comparados con la eternidad? Entonces nosotros nos hemos enfocado en alcanzar grandes logros aquí en la tierra y obtener muchas metas y objetivos aquí en la tierra. Y eso es maravilloso porque Dios quiere que seamos productivos y fructíferos, no tiene nada de malo. Debemos de graduarnos, estudiar, mejorar y alcanzar todos estos logros aquí en la tierra. Pero nunca olvidar que hay unos logros más importantes, que son los logros espirituales, que es la acumulación de las cosas eternas. La Biblia habla de coronas y recompensas que les serán dadas a aquellas personas que acumularon en la vida eterna. ¿Y cómo se acumula en la vida eterna? Obedeciendo al Señor, cumpliendo con el llamado y la voluntad de Dios. Entonces comienzas a acumular en el reino de los cielos, porque todo lo que acumulemos aquí en la tierra, el día que muramos, se queda. Una vez que nos vamos para el cielo, lo que hay allá no viene de aquí. O sea, no es nada de lo que hemos acumulado aquí. Lo que hay allá fue aquello que hicimos por el Señor, que hicimos con un corazón de entrega, de obediencia, de humildad, de sencillez, para bendecir y honrar a nuestro Dios. Entonces, eso es lo que se acumula. Cuando servimos a nuestro prójimo, eso es lo que se acumula. Cuando damos de gracia lo que hemos recibido por gracia, eso es lo que se acumula. Entonces, yo te invito a que reflexiones acerca de tu acumulación en el reino de los cielos. ¿Cómo crees que está ese lugar? ¿Qué puedes esperar? ¿Será que el Señor va a venir y te va a decir, bien fiel, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? ¿Será que seremos hallados fieles? Esa es una de las preguntas más importantes que debemos de hacer. Y para terminar el mensaje de esta mañana, quiero concluir con un texto bíblico que es: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Concentrémonos en el reino de Dios y su justicia, porque las cosas de este mundo el Señor las va a proveer. ¿Cómo será difícil para el Señor bendecirnos económicamente? ¿Acaso dice la Biblia que Él no viste las flores que no duran mucho y mueren, sin embargo les da la mejor ropa? ¿Acaso no provee Él de los pajaritos, de las aves, de los animales? ¿Cuánto más si nosotros somos sus hijos, que Él murió por nosotros, no nos va a proveer todo lo que nos haga falta? De manera que yo te invito
a que busquemos más el reino de Dios y su justicia para que la añadidura venga de parte de Dios. Cuando te enfocas en la añadidura, vas a perder el reino de Dios y su justicia, vas a perder tu paz, tu gozo, tu libertad, porque el Señor nos ha liberado del pecado y de la muerte. Que Dios les bendiga en esta mañana y les deseo un maravilloso día. Bendiciones a todos.